Hoy vamos a empezar distinto, vamos a empezar a partir de la Escritura. Y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros mismos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y contábamos, decíamos, hacíamos hincapié en otra traducción para el párrafo final, que es la de la Biblia, la palabra hispanoamericana. Y esa parte dice, y es que nuestro objetivo, hablando el apóstol Pablo, del objetivo de él como apóstol, de su equipo, pero también haciéndolo extensivo al objetivo de todo aquel que predica la palabra apostólica, de que predica el evangelio, y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa, pero lo que no se ve permanece para siempre. ¿Qué es lo que no se ve que permanece para siempre? Bueno, si vamos al contexto de la Escritura, lo que no se ve que permanece para siempre y qué es lo que la tribulación busca provocar o que Dios busca provocar en nosotros a través de la tribulación es una medida mayor de Cristo. Cristo produciéndose, Cristo expresándose, Cristo manifestándose. Es un gobierno invisible, pero es un gobierno efectivo. Así que lo que no se ve es una medida de Cristo. Ahora bien, dice que la tribulación es breve y produce. Si Dios dice, amados, que la tribulación, y habíamos definido tribulación como las olas que le han sido asignadas surfear a cada generación, la presión que se produce en el mundo entero y sobre la cual los hijos se supone que estamos por encima, o al menos hemos sido destinados a estar por encima, no por encima desde una manera despectiva, no desde un punto de vista negacionista, sino que estamos destinados a estar por encima desde el punto de vista de gobierno. Por eso hablábamos y decíamos que surfear la ola es gobernar la ola. Así que si Dios dice que la tribulación produce, es porque Él sabe que hay un punto de quiebre. La tribulación es un punto de quiebre que produce Cristo. Y Dios sabe cuándo es necesario que en una generación una medida de Cristo se dé a conocer. Por eso la tribulación produce esa medida. Cuando dice que es breve y momentánea, también está hablando de tiempos. Algo que es breve es una medida de tiempo y es momentáneo también es una medida de tiempo. Entonces dice, es breve y momentánea. Amados, toda tribulación, todo tiempo de presión tiene tiempos de entrada y tiene tiempos de salida. Toda tribulación produce, pero también tiene tiempos de entrada, tiempos de comienzo y tiempos de salida, tiempos de final. Quiero decirte que la breve tribulación momentánea que está produciendo un mayor y excelente peso de gloria ya tiene fecha de final. Tuvo un momento de comienzo, pero tiene fecha final. Lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en la tabla, arriba de la ola, surfeándola. Lo importante no es saber cuándo termina.
Lo importante no es que sepamos, oh Señor, ¿cuándo va a terminar esta tribulación? Amados, eso no es lo importante, porque hacernos preguntas no produce nada. Hacernos preguntas incorrectas no produce nada. Necesitamos hacernos las correctas. Porque las preguntas incorrectas, Señor, ¿hasta cuándo? Esa es una pregunta incorrecta. La correcta sería, Señor, ¿cómo me posiciono mejor? ¿O cómo necesitas que me posicione mejor? ¿Cómo necesitas que ore? ¿Qué necesitas que diga durante esta tribulación? Por eso lo importante no es saber cuándo termina, sino que termina. ¿Y cuál es el resultado final? O sea, la tribulación termina y eso tenemos que saberlo. Y también tenemos que saber que hay un resultado final. Y ese resultado final es una mayor medida de Cristo. Y cuando dice más excelente, es porque es más refinado lo que vemos de Cristo. Lo vemos con mayor claridad, con mayor entendimiento. Entonces, amados, tiene tiempo, termina en un momento y produce. Tenemos la garantía que manteniéndonos firmes, expectantes, una mayor medida de Cristo va a producirse luego de la tribulación. Sabemos el resultado final, eso es lo importante. Si alguien podía hablar de mayor peso de gloria después de una tribulación, era el que escribió o el que dictó esto que acabamos de leer, que era justamente el apóstol Pablo. En esta carta que él escribe, Pablo no escribe de algo teórico. Pablo no era un relator de acontecimientos históricos. Pablo no era un relator de la Biblia. Pablo no era un relator de algo que le había pasado a alguien, no era relator de un Dios que le habían contado. Pablo no era un relator, como decíamos recién, que contaba acontecimientos históricos. Ese era Saulo, ¿sí? Saulo contaba lo que decía la Escritura, pero Pablo vivió la palabra de Dios. Y si algo podía decir Pablo, si de algo podía hablar, era del peso de gloria que había después de una tribulación. Amado, amada, Dios está buscando personas que no sean relatores de acontecimientos históricos, sino que no esquiven la tribulación para que puedan hablar de lo que hay después de ella. Pablo no era el relator, verdaderamente vivía de gloria en gloria. Sí, pasaba procesos, sí, pasaba puntos de quiebre, pero él vivía la gloria detrás de esa tribulación. Yo quiero decirte que vas a vivir, a pesar de esta temporada de tribulación, vas a vivir la temporada de gloria. Si permaneces, si perseveramos. Pablo surfeó y enseñó a surfear las olas de su generación. Amados, estamos convocados a eso, a surfear las olas que le corresponden surfear a esta generación y a enseñarlas a surfear. De eso se trata la gran comisión. Vayan y hagan discípulos, enséñenle a las personas a soportar, pero no soportar desde el punto de vista de estar ahí apesadumbrado, ¿esto cuándo va a terminar? No, soportar firmes en la fe del Hijo de Dios, porque cuando pase la tribulación veremos su gloria, sin lugar a dudas, vamos a ver su gloria. Eso se produce de adentro hacia afuera, se produce gloria de Dios. Cuando se produce su gloria, se produce su gozo, se produce una transformación, se produce una regeneración. Empezamos a vivir en un gobierno diferente al gobierno a todo gobierno que hayamos tenido conocimiento. Se manifiesta una medida de Cristo y se manifiesta con todo su esplendor, se manifiesta su gloria. Es algo que lo podemos decir con palabras, pero amado, yo te garantizo que si lo experimentás,
Y no desde la experiencia sobrenatural, sino la experiencia espiritual, la experiencia del Espíritu. Nosotros no estamos en la tierra para vivir experiencias sobrenaturales. Nosotros no fuimos creados para experiencias sobrenaturales, fuimos creados para experiencias. Y cuando digo experiencias, no son momentitos para andar llorando, o momentitos para andar hablando en lenguas, o momentitos para hacer un milagro. Fuimos creados para vivir experiencias espirituales. ¿Y qué son experiencias espirituales? Es que el Espíritu tome cada día más y más lugar en cada uno de nosotros, hasta el punto de que eso sea exportado, y todo lugar donde vaya alguien que está exportando el Espíritu, ese lugar empieza a tener vida. Pablo pasó por incontables puntos de quiebre. Si quieren se los relato todos, pero no terminamos más, ¿sí? Lo mordió, naufragó, lo mordió una serpiente, lo encarcelaban, le daban palazos, latigazos. En un momento lo tenían como un dios y después los mismos que lo tenían como un dios lo querían matar. Vivió tremendas manifestaciones de puntos de quiebre en su vida. Y lo bueno de Pablo es que de cada punto de quiebre, él sacó provecho. No veía las circunstancias como algo que venía a apesadumbrarlo, a pisotearlo, a destrozarlo, sino que de cada punto de quiebre, él sacaba provecho, porque sabía que no había nada que no esté previsto por Dios detrás del punto de quiebre. Por eso, amado, el punto de quiebre puede ser que no te permita ver lo que hay detrás, pero atravesalo, porque detrás siempre está Cristo. La diferencia entre Pablo y otros de su época, y otros de todas las épocas, entre Pablo y otras personas, con otras personas que no pudieron vivir lo que vivió Pablo o lo que vivieron otros hombres de fe, fue el fundamento de su fe. La diferencia entre Pablo y otros fue el fundamento de su fe. La diferencia entre alguien que persevera y va viviendo la manifestación del peso de gloria, y alguien que no puede o no vive el Evangelio a pesar de escucharlo, a pesar de saberlo, a pesar de estudiarlo. Señores, señoras, amados, amadas, la gran diferencia entre una persona que surfea las olas y gobierna sobre toda circunstancia, a pesar de que la circunstancia no cambie, él se sabe que gobierna sobre la circunstancia, es el fundamento de su fe. Pablo abandonó por el fundamento ser entrenado por Adán para ponerse a disposición del entrenamiento de Cristo. Amados, el fundamento de nuestra fe determina quién nos va a entrenar. Y ahora vamos a especificar un poquito más sobre el fundamento de nuestra fe. Porque todo el mundo dice, es Cristo. Bueno, vamos a resolverlo, porque necesitamos resolverlo. Porque de acuerdo al fundamento de mi fe, yo voy a determinar quién va a ser mi entrenador. Si me va a seguir entrenando Adán o voy a ser entrenado por Cristo. Por eso Pablo podía decir, aprendí a vivir en la abundancia, aprendí a vivir en la escasez. En todo y por todo fui entrenado por Dios. Él fue entrenado. ¿Saben cuál fue el principal punto que generó el fundamento de Pablo? Pablo le perdió el miedo a todo lo terrenal por causa de que se dejó entrenar por el Señor. Él tenía un fundamento y ese fundamento hizo que le pierda el miedo a todo. Entonces él decía, si vivo, vivo para el Señor, y si muero, me voy con Cristo. No tenía un problema. Perdón que lo diga en un griego básico. Pablo era cero enrosque, amados.
¿Tengo plata? Vamos, Señor, todavía va a servir ese dinero para el progreso del Evangelio. ¿No tengo dinero? Bueno, Señor, ya vendrá el dinero para que yo pueda seguir haciendo progresar el Evangelio. No tenía un problema. Pablo no tenía dinero, tenía que ir a Roma, fue llevado preso en un barco. Él tenía que llegar a Roma, su objetivo era Roma. ¿Y en qué vamos? Y bueno, vamos preso, pero vamos. Viajó gratis, pagó el imperio. Amados, donde esté fundamentada nuestra fe, estará fundamentado a quien tememos. Es necesario que todos los que están ahí escuchando y viendo puedan hacerse esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero fundamento de mi fe? ¿Cuál es realmente el fundamento por el cual yo estoy caminando en esta tierra? ¿Cuál es el fundamento de mi vida? Pero el verdadero, el real, no el que queda bien cuando lo digo. Oh, mi fundamento es Cristo. No, el real, el verdadero. ¿Y dónde me doy cuenta? Amados, de lo que hablo en el momento de presión, en el punto de quiebre, es mi verdadero fundamento. De lo que hablo. Si en el momento del punto de quiebre, si en el momento de presión sale Cristo, habrá gobierno. ¿Por qué? Porque estoy fundamentado en Él. Pero si no sale Cristo, esto no es condenatorio, sino para diagnóstico. Si no sale Cristo, si no sale palabra, si salen acciones que nada tienen que ver con la vida en Cristo, si salen palabras que nada tienen que ver con el Señor, si salen palabras de derrota, si sale depresión, si sale angustia, si sale un vicio, todo lo que salga en el momento de presión es el verdadero fundamento. Y está mal, no estamos definiendo si algo está mal o está bien, estamos definiendo si algo va a ser gobernado por mí o me va a gobernar a mí. Eso es lo que estamos definiendo. No es, reitero, no es una pregunta condenatoria, sino que es una pregunta diagnóstico. ¿Cuál es el verdadero fundamento de mi fe? Yo tengo que evaluar si mi fe está basada en acontecimientos históricos, como estaba Saulo, o una experiencia de vida, como empezó a estar Pablo. Yo tengo que evaluar qué tipo de fundamento tengo, qué tipo de fundamento es Cristo para mí. ¿Un acontecimiento histórico? ¿Algo que leí en una Biblia? ¿Algo que me predicaron? ¿O en una experiencia constante de vida? Porque Pablo vino el Señor y le dijo, ¿por qué me persigues? Y después le dijo, él le pregunta, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y ahora qué querés que haga, Señor? Anda a Damasco y se te va a decir lo que tenés que hacer. Pablo renunció en ese mismo momento a Saulo. Vio a alguien mucho más grande que él. Vio a alguien mucho más importante que él. Entonces renunció a todo lo que era. Perdió el miedo a algo, a dejar algo terrenal, y pasó ese miedo, lo posicionó en el lugar correcto. Empezó a tener el temor ubicado en el lugar exacto, el temor en Dios. A partir de ahí no tuvo más experiencias con Adán, pasó a vivir según Dios. Entonces, de ser alguien que perseguía, pasó a ser alguien que tenía gobierno. Él creía, Saulo creía que con todo lo que sabía y con las leyes que tenía en la mano y con su poder terrenal gobernaba. Dios le demostró que con lo que tenía humano no estaba generando gobierno. Sin embargo, desde el Espíritu iba a empezar a generar un gobierno diferente. Amados, los acontecimientos históricos no son más que letra, y la letra mata.
Hay personas que debaten constantemente sobre la Biblia, sobre la doctrina de uno, la doctrina de otro, lo que dijo este, lo que dijo el otro. El tema es qué hace esa persona en el momento de presión. ¿Te sirve? ¿Te sirve? ¿Me sirve todo lo acumulado en el momento de presión? Porque si sirve fue vida, fue Cristo, fue palabra. Ahora, si no sirve, y en el momento de presión empiezo a dudar, empiezo a hacerme preguntas incorrectas, empiezo a hablar de cosas que no tengo que hablar, empiezo a hablar de quienes no tengo que hablar. Amados, definitivamente tengo que establecer el gobierno en el cual voy a fundamentar mi vida. ¿Dónde terminan los acontecimientos históricos? O sea, cuando tengo un Dios, y acá quiero ir, cuando tengo un Dios de acontecimientos históricos, cuando tengo un Cristo de acontecimientos históricos, todo termina en utopías, en cosas que no se van a lograr nunca. Termina en mitos, termina en leyendas acerca de Dios. Entonces empezamos a contar lo que le pasó a uno, lo que le pasó a otro, pero la realidad es cuánto vivo yo. ¿Cuántas experiencias espirituales vivo yo? Y una experiencia espiritual no me hace llorar solamente, a veces traspasa las emociones y ocurre. Una experiencia espiritual me hace gobernar sobre cualquier emoción. Una experiencia espiritual me hace gobernar sobre cualquier circunstancia adversa. Eso es una experiencia. ¿Qué es una experiencia? Reitero, espiritual. Es el espíritu tomando gobierno. Los acontecimientos históricos habitualmente me dejan igual o peor que antes, porque yo termino diciendo, pero al final esto no lo puedo vivir. Entonces, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué soy hijo de Dios? Si no puedo vivir nada. Claro, porque tengo un Dios de acontecimientos históricos por una cuestión fundamental o fundacional. Yo tengo que ver en quién he creído, tengo que ver en quién he creído. Reitero, tengo que ver en quién he creído. No tengo que saber acerca de en quién he creído. Yo tengo que ver, no saber acerca de Cristo. Porque si no termina todo en declaraciones, termina todo en arengas, termina todo en entretenimiento. Entonces pongo la palabra como para llenar un tiempo, llenar un bache. Cuando cantamos o tocamos instrumentos o hacemos multimedia, es todo para llenar bache. Entonces buscamos la excelencia en función de estar entretenidos. Buscamos la arenga. Vamos que usted puede, vamos que Cristo lo va a sacar, Cristo lo va a llevar, vamos a estar orando para que Cristo lo saque. Pero empezamos a tratar de generar fe humana. Arengas, declaraciones. Yo sé, Señor, que tú lo harás, porque tu palabra lo dice. Y después no pasa. Y la persona se frustra, porque tiene una experiencia con algo que se enteró por algo que le dijeron, por algo que leyó, por formas, por doctrinas, pero no tiene una experiencia espiritual, porque quien tiene una experiencia espiritual habla lo justo y necesario en el momento de la tribulación. En la tribulación no es para andar diciendo, Señor, yo sé. No, es, Señor, yo no sé nada, pero vos sí sabés cómo se sale de esto. Y de la manera que quieras y cuando quieras saldré. Mientras tanto, sé en quién he creído. El punto de quiebre es el lugar donde somos confrontados con el verdadero fundamento de nuestra vida. Es el lugar donde afloran todos los temores humanos y hablan. El punto de quiebre es el lugar donde empiezo a escuchar voces sin estar para el psiquiátrico.
Porque todos los temores afloran y hablan fuerte. De acuerdo a donde estoy fundamentado y quién me estuvo entrenando, si Adán o Cristo, será a quien escuche yo. Porque si me entrenó Adán, voy a escuchar a todos los temores. Pero si me entrenó Cristo, voy a escuchar su palabra en el momento de la tribulación, en el punto de quiebre. Y esa palabra me va a decir, temor de Dios acalla todo otro temor. Las circunstancias son lupas que nos sirven para evaluarnos. A veces solemos decir expresiones como esta: bueno, era el propósito de Dios que ocurra esto, para enseñarme tal cosa. No siempre las circunstancias son enviadas por Dios. Las circunstancias son las circunstancias. Cuanto más rápido aceptemos las circunstancias y cuanto más rápido entendamos que están ahí para ser gobernadas y no para perjudicarme, buscarle todas las explicaciones teológicas, doctrinales y humanas a las circunstancias. Amado, las circunstancias no necesitan que le encontremos explicaciones. Las aceptamos y ya. Ahora, son lupas. A veces no son enviadas por Dios. Son lupas que sirven para evaluarnos. Y ahí sí aplica la Escritura cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las circunstancias van a ayudar a bien. Si yo fui entrenado por Cristo. Porque en el medio de la circunstancia no me voy a poner a pensar ni por qué vino, ni para qué vino. No voy a buscar, no voy a decir esa frase, no preguntes por qué, fíjate para qué. O sea, no tiene sentido, son frases sin sentido que no le solucionan nada a nadie y lo único que hacen es generar culpa, condenación, a veces bronca. La realidad es que la circunstancia es una lupa. ¿Y qué hace esa lupa? Analiza, o me sirve para analizar, dónde está mi fundamento y quién me está entrenando. Para eso es el punto de quiebre. No nos quedemos con la interpretación, bueno, ahora el pastor dijo que, no seamos simplistas, que todas las circunstancias son la lupa, porque después viene la circunstancia y eso tampoco te sirve ni me sirve. Esto es una pedagogía para llegar a un punto. Estamos haciendo profundizando sobre esto para llegar a un punto de entendimiento, pero la realidad es que ante la circunstancia adversa, yo no puedo, porque el pastor dijo que las circunstancias son lupas. ¿Y qué me ayudó eso? Lo que yo tengo que saber es quién es mi fundamento, cuál es el verdadero fundamento, y reitero, no desde lo teológico, no desde lo que queda lindo, no desde lo hermoso que suena que es Cristo, sino desde la realidad experiencial de una vida espiritual. Cristo en nosotros anuncia que Cristo venció sobre todo, incluso sobre la muerte. Una experiencia espiritual ante una circunstancia adversa siempre me va a decir, Cristo venció sobre todo, incluso sobre la muerte. Y no para que yo ande declarando, muerte, vete, muerte, vete. No, es para que yo lo sepa, para que yo lo viva, para que yo lo experimente. Y cuando hablo de toda muerte, no hablo solamente de muerte física, hablo de toda muerte que haya en todo ámbito de la vida. La escasez es muerte, amados. La escasez es muerte. Donde hay escasez es porque hay muerte. La depresión es muerte. Donde hay depresión es porque hay ausencia de Cristo. Lo mismo que donde hay temor. Y reitero, no estamos haciendo una evaluación de condenación. Estamos haciendo un diagnóstico para vida, para tratamiento y vida, entrenamiento y vida. Necesitamos salir del fundamento incorrecto, urgente. Cristo en nosotros dice claramente, vencí.
Cuando yo digo Cristo en mí, estoy diciendo vencí, pero no desde el discurso, desde lo discursivo, sino desde la vida, desde la práctica de la vida de Él en mí. Nosotros practicamos su vida. ¿Qué tenés una relación con Dios? ¿Qué tenés un vínculo con Dios? No, yo practico la vida que me impartió. Cristo en nosotros no anuncia que hizo milagros o que murió en una cruz. Eso es parte. Pero el verdadero Cristo en nosotros anuncia que Él resucitó. Y esto no es para que lo pongas en el Facebook en Pascua, con una fotito de la imagen de la pasión de Cristo, la de la tumba, vacía. Oh, la tumba está vacía, claro, todos lo sabemos, pero desde el hecho histórico no te sirve de nada ante la tribulación, ante el punto de quiebre. Lo que yo necesito es ver esa resurrección. Cristo no anuncia milagros, aunque los produce. Cristo no anuncia que murió, aunque es una realidad. Cristo en nosotros anuncia su resurrección. Y yo te voy a decir algo, resucitar es más que vivir. Cristo vive, no, Cristo resucitó. Porque el que vive se puede morir, pero el que resucitó venció a la muerte de una vez y para siempre. Y en esa victoria estamos todos nosotros sumados, estamos todos nosotros prendidos. Cristo vivió, Cristo murió en la cruz, pero amados, la historia no terminó ahí. Te voy a decir algo que me vas a decir, es obvio, pero lo vivimos. Cristo vivió, hizo milagros, sanó, liberó, enseñó. Luego fue a la cruz, murió. Luego fue a la sepultura, estuvo ahí sepultado. Pero la parte importante, y es el fundamento que tenemos que ver y no saber, arranca sabiéndolo, pero a partir de saberlo necesitamos verlo para vivirlo, es que resucitó. Por eso venció sobre todo. Esa certeza tiene que ser una realidad en nosotros. Pastor, ¿por qué tengo que orar en los próximos 50 años para que eso sea una realidad en mi vida? Porque si esta certeza no es una realidad en nosotros, yo tengo que apuntar todos los cañones de mi oración a que esto sea una realidad en mí. Que yo, amado, no lo vas a ver con los ojos físicos, lo vas a experimentar. Vas a tener esa experiencia espiritual de la resurrección. Necesitamos salir urgente de las experiencias con el Jesús pre-cruz, con el Jesús de la cruz, para que la iglesia tenga testimonio, sea testigo del resucitado. ¿Cuáles son las experiencias con el Jesús pre-cruz? Un milagro. ¿Está mal buscar un milagro? No. ¿Está mal que yo piense en un milagro? No. Pero tengo que saber que eso es de Jesús pre-cruz. Y eso va a ocurrir como consecuencia de que estoy viviendo su vida. El tema es que si no ocurre, yo el otro día hablaba con alguien y le decía, y esta persona me decía, Dios es bueno porque me pasó esto, Dios es bueno porque hizo lo otro, Dios es bueno. Y si el día que no haga lo que necesitas, ¿sigue siendo bueno? ¿O ahí automáticamente pasa a ser malo? Dios es bueno, me dio trabajo, y ahí lo ponemos en el Facebook, gracias Señor, me cumpliste un sueño. El día que no pase, ¿dónde está Dios? Todo es una cuestión de fundamento. Si yo veo al resucitado, voy a entender por qué Dios es bueno. Lo voy a vivir, pase lo que pase.
Anda a decirle a Pablo cuando lo mordió la serpiente, oh Pablo, tranquilo, Dios es bueno. Cuando naufragó con todos los soldados romanos, tranquilo, Dios es bueno. Claro, él no necesitaba que alguien le venga a decir Dios es bueno porque se salvó del naufragio. Él lo vio bueno antes de naufragar. Por eso no le importó el naufragio. Por eso lo vamos a hablar otro día. Necesitamos ser testigos de la resurrección. Porque si esa resurrección, si esa verdad es una realidad en nosotros, nunca más vamos a tener una mirada derrotista de la vida, una mirada temerosa. Nunca más vamos a ser unos pasivos del Evangelio. Vamos a ser ministros de resurrección. Vamos a ser exportadores de resurrección. Y nadie que es exportador, nadie que es ministro de resurrección se detiene ante una mala noticia. Nadie que es exportador, nadie que es ministro de resurrección se queda pasivo en su casa ante el mundo que vivimos. Nadie que es ministro de resurrección no quiere ser parte de la iglesia hoy. Nadie deja las responsabilidades de lado. Se suben a la tabla, surfean la ola y no se bajan hasta que la ola llegó a destino. Hasta que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Como dijeron los discípulos, en ese momento emocionalmente. Pero después les pasó cuando dijeron, vayamos y muramos con Él. Amados, nadie que vio la resurrección le tiene miedo a una olita como COVID. Hace lo que hay que hacer. La resurrección es el principal, hoy, siempre, ante todo la resurrección es el antídoto contra toda muerte. Pero hoy la resurrección, ver la resurrección, vivir la resurrección, experimentar la resurrección, ¿saben qué es el antídoto contra el aislamiento que quiere producir esta olita? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir de casa corriendo? No. Tengo que ver la resurrección. Cuando la veo sé lo que tengo que hacer. Porque la gente quiere los 10 pasos para llegar a... No ustedes no. Ustedes vieron la resurrección todo. Pero habitualmente las personas... ¿Y cómo hago? ¿Cómo salgo de acá? Cuando veas la resurrección vas a saber lo que hay que hacer. El Señor le dijo a Pablo, anda a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y después le dijo, y me vas a ser testigo de lo que me aparecí y de lo que me voy a seguir apareciendo. Cuando el Señor le dijo lo que iba a ocurrir o cada una de sus apariciones. No, Pablo caminaba e iba ocurriendo lo que tenía que ocurrir. Amados, ministro de resurrección es alguien que no sabe, pero sabe. ¿En qué momento? Sabe que hay un momento que van a ocurrir las cosas. Saben que la tribulación produce mayor peso de gloria. Necesitamos urgente que esta verdad nos sea revelada. Porque es necesario predicar su resurrección porque la vivimos y no porque lo dice la Biblia, y no porque me lo dijo un pastor, y no porque me lo dijo el que vino y me evangelizó, y no que lo vi en un cartelito en Pascua. No, amados, cuando nosotros predicamos su resurrección, su vida contrarresta toda muerte. Amado, el gozo del Señor se produce en medio de la tribulación, en medio de la presión, se manifiesta, surge su gozo. Señor, yo no sé cómo seguir, no sé cómo hacerlo, pero yo vi tu resurrección y yo sé que no sos mentira porque te vi. No es que no sos mentira porque yo me niego a no creer en Dios. No, yo te vi. Y amado, de ahí se manifiesta su gozo, se manifiesta su potencia. Y vos no sabés cómo, pero salí de donde estás hacia donde Dios necesita que estés.
Y siempre donde Dios necesita que estés vos y que esté yo, es un lugar de gobierno. Iglesia, si Cristo no resucitó realmente para nosotros, vamos a seguir teniendo una esperanza vacía en que las cosas cambien o en que algo pase. Yo no sé si vos te ha pasado, pero viste cuando, y bueno, algo Dios hará. No sé, estamos mal, pero algo Dios hará. Pero no es un algo Dios hará porque sé, tengo certeza. No, ya que estoy acá, estoy en el baile, bueno, ya soy cristiano, soy evangélico, y voy a declarar que algo Dios hará. Son arengas, son esperanzas vacías. Estoy esperando que algo pase. ¿Y si no pasa? Eso explica la amargura que se vive en la iglesia. Amado, ¿quién es feliz con una esperanza eterna? Por eso la gente vive amargada. Porque vive en algo, en un limbo, una esperanza eterna, una esperanza vacía, vana, hueca, humanista, que solo está esperando que algo le pase para que un día le vaya bien. Y Dios no nos convocó a que algún día nos vaya bien. Nos convocó a que sea producido todos los días un mayor y excelente peso de gloria. Vivimos mejor cuando Cristo es producido en nosotros, no cuando las cosas pasan a favor nuestro. Si Cristo no resucitó, y no estoy diciendo que no resucitó, nadie lo niega, porque desde el hecho teológico nadie lo va a negar, nadie se animaría a decir, salvo un ateo, que no resucitó. Pero estoy hablando de los hijos, de los creyentes. Nadie se animaría a decir que no resucitó. Pero si de verdad no pude ver esa resurrección, nuestra fe es hueca. Es como comerte un tremendo plato de canelones, pero sin sal. Le falta sabor. Amado, una cosa es la fe, otra cosa es la esperanza. Si yo no pude ver la resurrección claramente, no tengo esa certeza de resurrección, mi fundamento termina siendo una esperanza. Tengo que ver cómo me convocaron a Cristo. Vení que Dios te va a ayudar, vení que Dios te va a solucionar. En primera instancia no está mal, pero tenemos que madurar, graduarnos, pasar de etapa y entender que si no vemos la resurrección, no nos vamos a ver a nosotros mismos como resucitados. Y si yo no me veo como resucitado, no me voy a ver con una nueva vida. No con una nueva vida que me va a ir todo mejor, con una nueva vida que me va a producir más peso de Cristo. Y cuando hay más peso de Cristo, hay mayor presencia de Él en la tierra y en todo lugar donde yo me muevo. Entonces hay, como decíamos hace un rato, un gobierno cabal sobre las emociones. La fe verdadera, no la esperanza vana humana. Cuando tengo una fe genuina, cuando pude experimentar la resurrección y verla, la fe siempre va a ver salir el sol de justicia. La fe ve al Cristo resucitado en la circunstancia antes de que en los hechos eso ocurra. Antes de que Cristo sea una realidad visible, la fe ya lo vio realidad visible. Pero no es una fe de esperanza, es una certeza. Dice la Escritura en Malaquías 4, 2 y 3. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Está hablando del gozo. Cuando el sol de justicia, que es Cristo, es una realidad, hay gozo. Por eso si de la circunstancia adversa, de la circunstancia adversa salgo antes de salir. ¿Y cómo salgo? Se empieza a experimentar el gozo del Señor en nosotros. Y después dice, van a hollar a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Son expresiones del Antiguo Testamento, pero pasado por la cruz, traídos al nuevo pacto, a la realidad de Cristo en nosotros. Está hablando del gobierno de Dios a partir del entendimiento de la resurrección. Porque quien sea testigo, dice, va a salir el sol de justicia a los que temen mi nombre. Así que el que sea testigo del sol de justicia, nunca más se va a aferrar a esperanzas vanas, vacías, basadas en declaraciones humanas, basadas en mitos, basadas en leyendas, basadas en algo, en experiencias que le pasaron a otro. No, va a tener una manifestación viva. Se va a aferrar, no a una esperanza, sino a lo que la fe le dice, a lo que la fe le habla. Amados, si Cristo resucitó, y cuando digo si Cristo resucitó, estoy hablando, si la resurrección es una realidad en nosotros, viviremos entendiendo que Él gobierna sobre todo. Y que me dio la misma autoridad de gobierno para gobernar y establecer su gobierno en toda ola generacional. Por eso lo dice claro acá. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho. Amados, si vos estás dispuesto, y esto lo puede producir el verdadero fundamento. Si vos y yo estamos dispuestos a estar posicionados donde Él necesita, más allá de la circunstancia, más allá de la tribulación, más allá de la ola, si estamos dispuestos a estar posicionados donde Él necesita, Él, dice acá claramente, actuará. Actuará. Y cuando Dios actúa, su expresión se manifiesta, su imagen se manifiesta, su gobierno se manifiesta a través de su imagen, y todo, absolutamente todo, se somete a la imagen del Cristo resucitado. Nosotros estamos para traer esa imagen a la tierra, no el de la precruz, no el de la cruz muerto, no el de la sepultura, tenga paciencia que algo va a pasar. No, estamos para traer la imagen del resucitado. Amados, la imagen que yo veo es la imagen que a mí me va transformando en ella y me va a permitir reproducirla. No puedo reproducir lo que no veo, pero cuando reproduzco lo que veo, cuando reproduzco su imagen, su gobierno es manifiesto. Necesitamos ver definitivamente lo débiles que eran o que son los fundamentos en los cuales hemos basado nuestra vida. ¿Cuáles son los fundamentos de tu vida? ¿En qué basaste tu vida? Si yo no puedo ver, o si yo no veo la debilidad de los fundamentos que traigo de mi vida, nunca voy a poder morir a ellos. Porque si yo considero que un fundamento de mi vida, lo que me enseñó mi papá, lo que me enseñó el abuelo, lo que me enseñó la tía, amado, si yo no puedo ver los fundamentos, lo que me enseñó aquel pastor, andás a ver dónde estaba basado lo que te enseñó. Si yo no puedo ver lo débiles que son los fundamentos de mi vida, nunca los voy a dejar en la cruz. Y por esa razón, nunca voy a poder ver la resurrección. Donde hay un fundamento de vida que no tiene que ver con el fundamento que es Cristo. A veces hasta versículos bíblicos son esos fundamentos. Donde hay un fundamento de vida que no tiene que ver con Cristo, hay muerte. Que nubla la posibilidad de ver claramente la resurrección. Si yo no puedo ver la debilidad de los fundamentos de mi vida, nunca más voy a morir a esa vida. Porque creo que eso sirve.
Por eso Pablo dijo, todo lo estimo por basura. Todos los fundamentos que tengo acumulado de vida me trajeron hasta acá. Gracias. Pero son basura, no los necesito. ¿Por qué? Porque yo quiero el fundamento que es Cristo. Cada día quiero basar más mi vida en ese fundamento. Porque si no me baso ahí no puedo edificar. Pero si los fundamentos no caducan. Resurrección siempre será algo que le pasó a alguien. Jesús resucitó y así viviremos. Y no podremos nunca verla y experimentarla nosotros. Es una locura confrontar la palabra de Dios con lo que hay como fundamento en mi cerebro. Tenemos tendencia a que cuando la palabra se manifiesta, lo comparamos con lo que está en el cerebro. Pero es una locura poner al nivel de la palabra de Dios todos los fundamentos de vida que tengo incorporados en el cerebro. Eso explica por qué no puedo ver a veces la resurrección, por qué los temores de este siglo son los mismos temores que aquejan a la iglesia. Porque ante la palabra comparamos con fundamentos que están arraigados en nuestro cerebro. Amados, mi cerebro fue infectado de fundamentos humanistas antes de nacer. Y yo no puedo poner la palabra de Dios ahí. Compararla, evaluar, a ver qué dice el fundamento de mi cerebro, qué dice la palabra de Dios. A ver, bueno, no sé, vamos a ver cuál gana. Los fundamentos de nuestro cerebro, los que están metidos ahí, se suelen disfrazar de palabra de Dios. Necesitamos ver lo que Dios dijo y solo lo vamos a ver. Lo que Dios habló y solo lo vamos a ver. Lo que Dios determinó para este tiempo y solo lo vamos a ver. Si de alguna manera podemos ver la resurrección. ¿Y cómo la veo? Tenés la certeza interna de que eso pasó y de que va a seguir pasando. Yo declaro en su nombre que vamos a ser testigos de su resurrección. No habladores, no relatadores, sino testigos fieles, cabales, exactos de su resurrección. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Qué evidencia puedo tener de que soy testigo de su resurrección? Tengo una pasión indetenible para que no se detenga la manifestación de esa resurrección en la tierra. Hago todo lo que esté en mí y más para que la palabra tenga el mayor alcance posible en el mundo conocido. Hago lo que puedo y lo que no puedo también. Estoy dispuesto a lo que Dios determine ante la tribulación. Estoy dispuesto a lo que Dios determine ante el punto de quiebre. El punto de quiebre no me dobla pero no me rompe. Me pega pero no me tira. Me golpea pero no me abate. De todo lugar me levanto, de todo lugar sigo, pero no es que sigo con una resignación, sigo con una pasión para que hasta la última persona en este mundo conozca acerca de la resurrección. Invierto todo lo que tengo para que esta resurrección sea una realidad en todo lugar donde se muevan los hijos, para que la iglesia dé testimonio de la resurrección en todo lugar donde se mueva, en las facultades, en los colegios. Me pongo a disposición de la resurrección. No mido ni siquiera el dinero, no mido el tiempo, no mido nada. Lo único que busca mi corazón. Pero hay que tener un equilibrio. No, amado, si lo único que busca tu corazón es que la resurrección sea una realidad, vas a vivir en el equilibrio de Dios.
¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuánto no tengo que dar? ¿Cuánto tiempo me tengo que congregar? ¿A dónde tengo que ir? El equilibrio te lo va a dar. Que la resurrección sea una realidad en esta tierra. Una iglesia así es con la que sueño. Yo hace mucho lo dije. Yo dejé de tener sueños. Tengo un solo sueño. Que su vida sea una realidad en toda persona con la que me encuentro. Amados, que la resurrección sea una realidad en nosotros. Él es el deseado de las naciones y Él se reservó un lugar en nuestra alma para que lo desee más que cualquier otra cosa. Cuando el alma lo ve, el alma ya no quiere nada más que no sea Él. El punto de quiebre nos va a permitir saber que detrás de ese punto, enfrentalo el punto de quiebre, sabiendo que detrás de ese punto hay una mayor medida de resurrección que se te va a revelar a vos y a mí. Y le seremos testigos.